El 11 de septiembre de 1973 fue un acontecimiento histórico nacional de dimensiones mundiales, pero además significó un choque profundo con la visión que existía sobre Chile en otras sociedades. Muchos países de América Latina podían tener quiebres institucionales, guerras civiles o golpes de Estado, pero Chile no. De esta manera, la crisis de la democracia y la descomposición de la vida cívica resultaban contraintuitivas con la percepción que existía sobre el país, que parecía más europeo, como se afirmaba en una forma de piropo. Con ello se distinguía a Chile de los problemas que afectaban a los demás países del continente, que se habían hecho visibles con la Revolución Cubana de 1959 y también con los golpes militares que comenzaron en la década de 1960. En Chile, la autopercepción era más o menos similar. Desde el siglo XIX, los sectores dirigentes desarrollaron una visión sobre el país y su organización política que también lo veían otros sectores sociales y otras naciones, en el sentido de ser una nación excepcional en el concierto sudamericano y en general entre los estados nacidos de la crisis de la monarquía hispana. Lo resumió muy bien el periódico El Araucano en 1841, cuando destacó la excepción honrosa de paz y estabilidad, de orden y libertad que presenta Chile en medio de los desórdenes de la anarquía y de las demasías del poder arbitrario que afligen a la mayor parte de los estados hispanoamericanos. Una década después, en Valparaíso, el escritor Juan Bautista Alberdi pedía un brindis por la excepción honrosa de América del Sur, que era precisamente Chile. Dicha posición no era exclusiva de veedores externos o de aquellos años iniciales de la vida republicana, como se puede apreciar, por ejemplo, en la visión de algunos actores políticos posteriores. En diciembre de 1972, hace 50 años, el presidente Salvador Allende se jactaba ante las Naciones Unidas por el país que le correspondía gobernar. Vengo de Chile, un país pequeño pero en donde hoy cualquier ciudadano es libre de expresar como mejor prefiera, de irrestricta tolerancia cultural, religiosa o ideológica, donde la discriminación racial no tiene cabida. Un país con una clase obrera unida en una sola organización sindical, donde el sufragio universal y secreto es el vehículo de definición de un régimen multipartidista, con un parlamento de actividad ininterrumpida desde su creación hace 160 años, donde los tribunales de justicia son independientes del Ejecutivo y desde 1833 solo una vez se ha cambiado la Carta Constitucional sin que ésta prácticamente jamás haya dejado de ser aplicada. Recién al asumir el gobierno, el propio Allende había señalado con convicción que a mediados del siglo XIX la estabilidad institucional de la República fue una de las más consistentes en Europa y América. Esta democracia llegó a ser así parte de nuestra personalidad, impregnando la conciencia colectiva de los chilenos. 80 años antes, el 1 de junio de 1890, el presidente José Manuel Balmaceda había afirmado en la misma línea, al inaugurar las sesiones del Congreso Nacional. Asistimos a una hora de quietud pública. Chile ha sido en el periodo de organización de la República una excepción entre las repúblicas fundadas en el siglo XIX. Mientras las naciones han sufrido graves agitaciones sociales y políticas, cambios imprevistos de gobiernos y profundas revoluciones, la República de Chile no ha sufrido, a pesar de la situación extraordinaria creada por una formidable guerra exterior, ni un solo trastorno político, ni un solo motín militar, ni por un instante se ha perturbado la marcha de sólido progreso realizado por una y otra generación. Podría parecer una ironía, pero es una realidad que ambos gobernantes culminaron sus días en la moneda en forma violenta, bajo la forma de una guerra civil o de un golpe de Estado. La Constitución dejó efectivamente de ser aplicada y Chile sufrió los males que parecían propios de otras naciones. ¿Qué había ocurrido en este país excepcional? ¿Un diagnóstico equivocado o una crisis imprevisible? ¿Un error de interpretación histórica y política o una situación puntual que contradecía la regla? Quizá un poco de todo lo anterior. En ocasiones, el entusiasmo gubernativo quiere burlarse de la realidad o bien omite aquellos aspectos que son más ingratos. Pero también lo cierto es que la complejidad de la historia chilena contribuye a comprender parcialmente esta situación. ¿Cómo es esto? Me parece que podríamos explicarlo de la siguiente manera. Por una parte, es efectivo que en Chile han existido largos periodos de estabilidad democrática,
y de progreso, que tienen un valor en sí mismos y en comparación también con otras naciones del continente e incluso del mundo. Sin embargo, por otro lado, es tan verdad como eso su contraparte. Cada cierto tiempo se han producido rupturas institucionales violentas, visibles, que significan un cambio histórico de imprevisibles consecuencias, tanto en los siglos XIX y XX como a comienzos del siglo XXI. Si analizamos, por ejemplo, el siglo XIX, tras un periodo relativamente breve de anarquía y ensayos de organización republicana, Chile logró, con cierto éxito, una estabilidad y entre 1831 y 1891 hubo un largo periodo de continuidad republicana, con gobiernos que asumían de acuerdo con la Constitución y las leyes, y en 6 décadas ningún presidente fue derribado por la fuerza. Algo similar ocurrió entre 1891 y 1924, y la situación se repitió en la época clásica de la democracia chilena entre 1932 y 1973. Algo más familiar entre 1990 y 2019 en los famosos 30 años. Pero como contrapartida se puede apreciar que en cada una de estas etapas el nacimiento de la continuidad institucional estuvo marcado por el sello militar o el enfrentamiento político. Así ocurrió, por ejemplo, con la Guerra Civil de 1829, que dio origen al régimen conservador o autoritario y a la Constitución de 1833, con la Guerra Civil de 1891, tras lo cual se levantó el parlamentarismo chileno, o bien los golpes militares de 1924 y 1925 que dieron origen a esa Carta Fundamental, o el 11 de septiembre de 1973 que culminó en la Constitución de 1980. No está de más mencionar la Revolución de Octubre de 2019, que también ha dado vida a un proceso constituyente en marcha. Y en todos estos casos son dos caras de la misma moneda. Ruptura institucional por una parte, luego estabilidad republicana, al menos relativa en comparación con otros países. Paradoja o simple realidad, lo cierto es que se puede observar claramente que la democracia chilena es un hecho, pero también lo son los quiebres institucionales, excepción por una parte, pero dentro del mismo sistema latinoamericano que ha visto algunos avances y numerosos retrocesos en 2 siglos de vida independiente. Estas crisis institucionales siguen ciertos patrones que conviene mencionar y tener en cuenta. Primero, un largo periodo de estabilidad precede al quiebre político. Segundo, cada ruptura está marcada por un proceso previo de división, polarización e incluso odio político. En tercer lugar, en todos los casos existió una discordia constitucional previa a la ruptura. En cuarto lugar, en todos los casos también los militares irrumpieron como actores políticos relevantes, en las guerras civiles del 19 o los golpes de Estado del 20. Quinto, hubo un quiebre institucional en forma ya dicha de guerra civil o golpe de Estado. Y finalmente, en los mencionados eventos existió una consecuencia fáctica constituyente, como sabemos y hemos dicho antes. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Primero, que la historia es muy compleja y dinámica, por lo mismo debe ser analizada en profundidad, comprendida con sus matices, y la mirada debe ser capaz de mantenerse lejana de cualquier simplismo. Segundo, que la autorreferencia jactanciosa suele jugar malas pasadas. Está bien mirar con buenos ojos las virtudes y éxitos de la historia patria, pero no hay que observar el pasado en forma tuerta, sin advertir las turbulencias y contradicciones, los dolores y los fracasos. Y en tercer lugar, soy de los convencidos de que vale la pena leer historia, pensar históricamente, vivir la historia, ser capaces de existir sabiendo que no somos los primeros, sino que venimos de una larga tradición, con cargas y logros que nos marcan, pero no nos determinan. Eso estaremos hablando cada semana, a partir de la historia de Chile 1960-2010, publicada por la Universidad San Sebastián, como una forma de conocer y comprender el último cuarto de siglo del Bicentenario, una etapa muy rica y compleja, llena también de contradicciones, una etapa donde hay cambios de gobierno, de ideología, donde hay pobreza y también desarrollo republicano, una etapa que vale la pena conocer y comprender y que la iremos revisando con sus éxitos y fracasos, con sus luces y con sus sombras.